Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar donde os vamos a explicar bondades de Power Platform, riesgos que tenemos identificados con esta plataforma y soluciones de mitigación de estos riesgos. Estamos en este webinar Roberto Delgado y yo mismo, Óscar Salobreña. Roberto, te cedo Hola, para buenos que te presentes. días. Gracias, Óscar. Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Delgado. Trabajo en AvePoint desde hace 13 años como ingeniero como arquitecto de soluciones. Trabajo en el equipo preventa y, bueno, pues mi especialidad es alrededor de la parte de lo que Microsoft conoce como Modern Workplace, acerca de todos los elementos de colaboración, incluyendo Power Platform. Y yo soy Óscar Salobreña, director de sistemas de Raona, director de IT, responsable de la unidad de negocio de sistemas cloud y responsable también de la puesta en marcha de estas soluciones en nuestros clientes. Ujú. Muy bien. Avanzamos. Ujú, sí. Aquí. Bien, ¿qué veremos en este webinar? Os vamos a hacer un pequeño brief de nuestra relación como partners. Os vamos a explicar el por qué estamos aquí, una presentación muy ágil de Power Platform y las tendencias. Luego pasaremos a explicar los riesgos que tiene Power Platform, comparativas de soluciones de respaldo que nos ofrece Microsoft de forma nativa versus las funcionalidades que tiene AvePoint como plataforma de backup y restauración. Y os haremos una demo de producto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Como simplemente mencionar un poco como resumen, para aquellos de vosotros que estéis registrados, ¿de acuerdo? Aunque no hayáis podido asistir, se os compartirá en 48 horas un correo electrónico que incluirá el link al vídeo, así como las slides que estamos utilizando hoy, ¿de acuerdo? ¿No? También aprovechamos, podéis hacer preguntas en el chat y os las responderemos en menos de 48 horas. ¿Ok? Ujú, Bien, Raona y AvePoint. Raona es una consultora informática dedicada al digital workplace de las compañías, a digitalizar las compañías. Nuestra colaboración con AvePoint es precisamente en estos procesos de digitalización. Raona, a lo largo de 20 años, ha ejecutado proyectos de digital workplace donde nos hemos tenido que respaldar con herramientas de terceros para hacer migraciones de contenido de SharePoint, para hacer eh, migraciones de plataformas de colaboración, correo electrónico, etcétera. Y AvePoint es nuestro partner preferido para hacer este tipo de soluciones. Llevamos más de 10 años ujú, colaborando. Ambas compañías somos Gold Partner Microsoft, así que vamos muy alineados y esperamos que sigamos colaborando juntos mucho tiempo. ujú. Muy bien. Efectivamente, como comentaba, yo llevo ya más de 13 años trabajando para AvePoint y desde el comienzo, ya también hace 13 años, yo comencé colaborando ya con Raona, en este caso, participando en diferentes eventos y trabajando conjuntamente en múltiples clientes, con lo cual, bueno, pues vamos de la mano muchas veces en diferentes implementaciones, utilizando la experiencia también en servicios de Raona. En cuanto a una presentación rápida de AvePoint, para aquellos de vosotros que no sois familiares, bueno, pues AvePoint es una empresa, lo que se conoce como un Independent Software Vendor de Microsoft, que proporciona diferentes soluciones alrededor de lo que sería la protección de los datos, migración e incluso administración de los datos, centrado en tecnologías pues, de Microsoft 365 o otras plataformas como Azure o en este caso Power Platform. Trabajamos con múltiples clientes alrededor del mundo y ofrecemos una solución cloud en formato SaaS disponible en 14 datacentros, centros de datos de Microsoft alrededor del mundo. ¿De acuerdo? Simplemente, sin entrar en detalle en cada uno de los productos, puesto que hoy nos vamos a centrar en las soluciones centradas en Power Platform, ofrecemos soluciones alrededor de la protección de los datos, es decir, el backup y el restore de diferentes servicios de Power Platform, como puede ser Power Automate, Power Apps o Power BI, así como soluciones de migración, por ejemplo, para migraciones entre tenants o migraciones entre entornos de Power Platform. Y, por último, alrededor de lo que sería la parte de control y de governance, donde ofrecemos diferentes soluciones de gestión, gobernanza y de control alrededor de Power Platform. Bueno,
Respecto a nosotros, como os he comentado, Raona es una consultora que nació este año, hace 20 años. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid, Software Factory en Buenos Aires, San Luis y oficina en Andorra. Gold Partner de Microsoft. Somos más de 250 ingenieros certificados en tecnologías Microsoft. En procesos de digitalización nos avalan 18 premios internacionales y trabajamos con múltiples clientes. No somos una consultora focalizada a un sector de mercado, sino que somos multisector y tenemos referencias en proyectos de clientes del IBEX 35. Nuestro servicio, nuestro offering, lo podéis ver aquí en Raona Cycles, ¿vale? Tenemos un área de soluciones que nos ayudan a implementar el ecosistema digital de las compañías en un time to market muy, muy reducido. Tenemos servicios tanto de Power Platform, Custom Development, Infraestructura y Cloud, que es la unidad de negocio que lidero yo, Document Management, UX y UI. Y luego tenemos dos áreas muy, muy focalizadas en trends, en tendencias, en pruebas de concepto y en laboratorios. ¿Vale? Allí donde desarrollamos pues, todo lo que va a venir al mercado lo vamos intentando probar antes de que os llegue a vosotros, ¿no? ChatGPT, etcétera. Bien. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí, supongo que muchos de vosotros ya lo estáis notando en vuestras compañías, estamos aquí para hablar de la plataforma del futuro, ¿no? La plataforma de Power Platform. Es una plataforma que nos da una facilidad en desarrollar aplicaciones de negocio, ¿vale? De una forma muy intuitiva, de una forma muy sencilla y que además capacita a los propios empleados a usar esta plataforma, ¿vale? Es más eficaz, reduce el coste de implementación. En cuanto a tendencias, lo que podemos ver es que la tendencia de las aplicaciones corporativas pasa por esta herramienta. Microsoft está posicionado como el líder en un futuro de herramientas low code. Las compañías van a estar hiperconectadas utilizando Dynamics, utilizando Power Platform, Power BI, Power Automate. Están cogiendo cuota de mercado versus a otros fabricantes como Nintex, por ejemplo, en la parte de workflows y demás, están cogiendo mucha cuota de mercado a estos fabricantes y en 5 años se estima que más de 750 millones de aplicaciones estén desarrolladas con Power Platform, así como tendencia de Microsoft también y tendencia de cualquier consultora que trabaje con Microsoft focalizarse en los empleados, ¿no? En facilitar el uso de estas herramientas a los empleados de las compañías. Otra tendencia que vemos muy, muy marcada en este siguiente gráfico, Roberto. Sí. Bien, las diferentes funciones que tiene la plataforma, Power Platform, las diferentes herramientas que tenemos, ¿no? Desde Power Agents, Power Apps, Power BI, Power Automate, parecen muchas, pero al final se complementan todas muy, muy fácilmente y los empleados pueden utilizar toda la plataforma para desarrollar sus aplicaciones, ¿no? Se estima que a final de 2023 se desarrollarán 500 millones de aplicaciones y servicios con plataforma low code, Microsoft, y que para el año 2025 aproximadamente el 70% estarán desarrolladas con low code. Un gráfico muy, muy ilustrativo desde 2018 que empezó a coger fuelle Power Platform como una nueva plataforma de Microsoft hasta el día de hoy. Tenemos aquí 2022, pero bueno, estos 6 meses de 2023 también sigue esa misma tendencia. Cada vez más es habitual el uso de realizar digitalización de procesos corporativos utilizando Power Automate, Power Apps y Power BI para los reportes, ¿no? En utilizar la Power Platform. Empezó como lo que le llamamos un citizen development, ¿no? Empezó como un testeo, vamos a intentar adaptar un proceso corporativo que tengo yo que no me acaba de dar soporte en mi departamento de IT, tengo que ser autónomo, miro, a ver, puedo utilizarlo, a la tendencia que es que ahora mismo todas las compañías están utilizando esta plataforma para digitalizar sus procesos corporativos. Tanto a nivel funcional, ahora veremos unos casos, aquí podemos ver casos de uso reales, ¿vale? A nivel de aprobación, a nivel de firmas de
hojas de asistencia, peticiones de aprobación de cualquier flujo, un envío, por ejemplo, de una RFP, envío de notificaciones automáticas, notificaciones push incluso a dispositivos móviles, buscar información dentro de una FAQ y en reporting, pues, os podéis imaginar, ¿no? Todos los dashboards que se pueden llegar a hacer con Power BI para mostrar los KPIs, ventas de productos, ingresos recurrentes, actividades de atención al cliente, producto, región. Tenemos un Ujú, abanico infinito de posibilidades para utilizar esta herramienta. ujú. Y bueno, ya que has hablado de la parte de lo que hablamos, lo que se conoce como los citizen developer, ¿no? Serían un poco esos usuarios finales que tienen acceso por defecto al entorno que se genera por defecto y que, bueno, pues hoy en día cualquier usuario que tenga una licencia puede comenzar a crear ese tipo de aplicaciones, ¿no? Es decir, hemos pasado de un tipo de desarrollo en el que, bueno, pues era el equipo de desarrollo el que tenía que hacer diferentes tipos de desarrollos en diferentes entornos, en desarrollo, pruebas, producción, etcétera. Se necesita un nivel de conocimiento y de governance a la hora de cómo realizar esos despliegues. Hemos pasado un momento en el que, bueno, pues gracias a toda la parte de lo que se conoce como low code o no code, donde los usuarios finales son los que están haciendo ese desarrollo. En cuanto a los riesgos de Power Platform, por un lado está en que, bueno, pues estos usuarios suelen ser empleados normales, surge una necesidad por la mejora de algún tipo de proceso interno, ¿no? Pero que no están un poco al tanto de esas mejores prácticas, ¿no? Tampoco están muy al tanto de qué es posible o cuáles son las limitaciones de cada tecnología. Muchas veces, pues igual yo conozco casos reales, pues que muchas veces se leen materiales que existen públicamente en la web, bien a través de vídeo de YouTube o, bueno, pues a cualquier página web donde se les va un poco dando los diferentes pasos a creación de un simple flow, de Power Automate o una simple aplicación de Power Apps, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, pues este tipo de herramientas o, bueno, este tipo de usuarios, pues nos encontramos en que muchas veces esa aplicación que se desarrolla se convierte en una aplicación de vital importancia para la empresa. Ya pasa de ser una aplicación que se ha hecho, por así decirlo, un poco para mejora personal, un poco ya para el resto de la aplicación que se esté utilizando. ¿Qué pasa cuando una aplicación se convierte, en este caso, más crítica para el negocio? Bueno, pues que obviamente en ese caso ya tiene que empezar a ser gestionada también por el departamento de IT, el cual muchas veces le falta esa visibilidad, ¿de acuerdo? Y también desde el punto de vista de importancia del negocio es necesario proteger, asegurarnos que esa información está protegida. ¿Por qué? Porque si ya de repente tengo un flow que ya se han hecho no sé cuántas modificaciones y por alguna razón, por ejemplo, un usuario está haciendo una modificación y necesito restaurar una versión anterior, o bien un usuario ha creado un informe o un área de trabajo en Power BI y que es crítico para que las personas del departamento, por ejemplo, de ventas o el CEO tome determinadas decisiones, pues también se vuelve un servicio indispensable para proteger. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de diferentes escenarios, ¿no? Hemos hablado de usuarios que, bueno, pues muchas veces escenarios de backup y recovery donde usuarios por error, muchas veces, pues han eliminado algún tipo de aplicación, ¿de acuerdo? Han eliminado completamente un informe de un Power BI, han eliminado una aplicación o simplemente, de nuevo, por desconocimiento, han hecho diferentes cambios sin saber que no se puede volver hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, en estos escenarios, ¿qué es lo que nos ofrece Microsoft de forma nativa, ¿no? Entonces, para aquellos de vosotros que ya estéis familiarizados un poco con toda la plataforma de los servicios principales, ¿no? Había muchísimos servicios, como hemos visto antes. Nos vamos a centrar, desde luego, en los que vemos que tienen más uso por parte de las empresas, como puedan ser Power Apps, Power Automate, Power BI y, bueno, eventualmente lo que serían los diferentes entornos, ¿no? Tanto el que se crea por defecto como los que se crean más a nivel de negocio, los entornos de pruebas, etcétera. Entonces, muy importante saber las limitaciones que existen hoy en día. Como veis, este webinar se ha hecho ahora en junio. Si lo hubiéramos hecho por ejemplo, hace un mes, habría algunas cosas que vamos poniendo asteriscos porque Microsoft también va
según los usuarios van realizando más peticiones, ¿de acuerdo? En los forums y en la parte de las ideas, pues Microsoft va también haciendo nuevas mejoras. Pero bueno, ahora mismo, a día de hoy, que sepáis que para la parte de Power Apps, pues si se borra una app, sí que existe, no se borra por completo, existe la opción de poder restaurar esa app durante los 28 días por así decirlo, se queda guardada, pero para poder restaurarla requiere una serie de comandos de PowerShell. Es decir, aquí ya el usuario final ya se le escapa a su control. Aquí ya se necesitaría utilizar comandos de PowerShell para conectarse a nuestro tenant, conectarse con unas cuentas con credenciales suficientes y a través de la ejecución de unos comandos poder restaurar diferentes aplicaciones, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Power Automate, lo más común es que un flow reciba múltiples cambios, ¿no? Reciba múltiples actualizaciones. Entonces, en este caso, muy importante es que hasta ahora no existe control de versiones. En cuando hablamos de... No es como un documento en el que se trabaja en un OneDrive del que tenemos múltiples versiones y se puede hacer un rollback. En este caso, pues ahora mismo no está soportado. Sí que es cierto que Microsoft ha anunciado que a partir más o menos de agosto sí que van a introducir el control de versiones, aunque con alguna limitación, ¿de acuerdo? Importante que esa información, por ahora, si se borra, estaría únicamente disponible durante 21 días, ¿de acuerdo? Y para restaurarlo, pues, o bien a través también de PowerShell, como hemos comentado antes, igual que Power Apps, o a través de lo que llaman el conector de Power Automate Management, ¿vale? Para Power BI, en este caso, pues tenemos diferentes componentes también. Tenemos, por un lado, lo que serían los workspaces o áreas de trabajo y, por otro lado, tenemos los que serían los reports, los informes, datasets, etcétera. La parte de áreas de trabajo sí que existe, cuando se borra, también la posibilidad de restaurar a través de PowerShell, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, no tenemos control de versiones y es muy común que las empresas, cuando trabajan en áreas de trabajo, lo que más les interese sea la restauración de un informe, no que afecte a todo. Cuando imagínate, yo restauro un área de trabajo, pero a saber de cuándo me hacen un rollback de todo, tal y como estuviera en ese momento, cuando igual lo que a mí me interesa es únicamente restaurar un informe, ¿vale? Entonces eso ahora mismo pues no es posible. Y cuando hablamos ya a nivel de entorno, de environments, pues bueno, pues sabéis que tenemos el entorno de por defecto y todos los entornos que se creen a mayores sí que están protegidos de manera automática, ¿de acuerdo? Se hace backup, pero cuando yo quiero hacer un restore, únicamente me permite ir atrás hasta 7 días. Y bueno, luego tiene bastantes limitaciones en cuanto a qué objetos están soportados, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues como veis, por ahora solo lo que serían los flujos de Power Apps y Power Automate que estén ligados a una solución de Dataverse estarán incluidos en esas operaciones de backup, ¿de acuerdo? Es decir, que ahí existen varias limitaciones, ¿de acuerdo? Si no tenéis, bueno, pues los que no estén conectados con la parte de Dataverse, pues esos no están incluidos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco ya sabiendo cuáles son las limitaciones que existen actualmente, pues, bueno, pues aquellos de vosotros que estéis familiarizados con el uso diariamente de los diferentes servicios de Power Platform, pues seguramente que os hayáis encontrado en algún caso en el que sea necesario restaurar algún componente, hacer una especie de rollback de alguna versión y no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para este tipo de casuísticas, pues en AvePoint, ¿de acuerdo? Disponemos de diferentes soluciones. En este caso, la solución que vamos a hablar hoy es la solución que se conoce como Cloud Backup, que tiene diferentes versiones, diferentes sabores, ¿no? Lo que según se dice en inglés. Es decir, por un lado estaría la solución de Cloud Backup para lo que sería toda la parte de colaboración de 365, backup de Teams, de buzones de correo, SharePoint Online, Microsoft 365 grupos de 365, ¿vale? O sea, toda la parte de colaboración. Pero por otro lado también veis que soporta ya desde hace pues más o menos, creo que casi un año, el soporte para Power Platform. Inicialmente se inició dando soporte primeramente a lo que sería la parte de Power BI, áreas de trabajo e informes, seguido de Power Automate y justo en la última release, que literalmente salió el domingo, ¿de acuerdo? Ya también con soporte para Power Apps.
Entonces, como veis, bueno, pues la solución va evolucionando también conforme Microsoft va proporcionando nuevas APIs que nos permitan, de alguna manera, poder el poder, por ejemplo, exportar, reimportar, es decir, un poco APIs más a nivel de negocio para una empresa que tenga miles de apps, miles de flows, que se pueda hacer un backup de manera, por así decirlo, que se conoce a nivel empresarial, ¿de acuerdo? Con una interfaz, de manera segura, el tener esa seguridad que los backups se están realizando. También muy importante, bueno, pues como veis, existen varios servicios de Power Platform que no los vemos aquí, pero que sepáis que están en el roadmap también. Toda la parte de Virtual Agents, la parte del Dataverse, ¿vale? Todo eso está en el roadmap del producto. ¿Vale? Por ahora, bueno, pues nos centramos en esos tres y simplemente mencionar las otras diferentes nubes que también soporta la herramienta para hacer backup. ¿Cuáles son un poco las ventajas, ¿no? Un poco, si tuviéramos que resumir, bueno, pues cuáles serían las mayores ventajas de esta herramienta, centrándonos en el backup para la parte de Power Platform. Bueno, pues por una parte, hablábamos de ese ritmo de crecimiento, ¿no? Ese gráfico que mostraba Oscar, donde, bueno, pues el número de apps, el número de flows que una empresa va creando, ¿de acuerdo? Ojo, que igual el departamento IT aún no lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Tampoco cuántas existen, pero bueno, una manera de poder tener de alguna manera un inventario y saber que cada vez que se vaya a crear una nueva app o un nuevo flow o un nuevo espacio de trabajo que de manera automática se va a proteger, ¿de acuerdo? De esa manera la herramienta es capaz de escanear diariamente esos objetos y automáticamente asignarles por así decirlo, un SLA para que automáticamente se realice el backup. Este backup se va a realizar hasta 4 backups de manera incremental diariamente. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Bueno, para poder, por ejemplo, si necesito volver a una versión anterior, bueno, pues que lo máximo que me vaya atrás en el tiempo sean 6 horas antes de esos cambios, ¿de acuerdo? O bueno, 6 horas como máximo, ¿de acuerdo? ¿Esto es un objetivo? Bueno, el objetivo es, como comentamos, el poder tener una solución en la que yo no tenga que lanzar comandos de PowerShell, tenga que hacer manualmente esa exportación de la información, sino que de manera automática se me permita realizar el backup de todos los objetos, ¿de acuerdo? Para que en caso de algún tipo de accidente o borrado accidental, pues que pueda restaurar todo de manera automática. Y muy importante, bueno, pues ese restore que pueda ser de manera global, ¿de acuerdo? O bien un restore a nivel granular, que me permita restaurar pues desde un informe de Power BI a un único flow, una app, ¿de acuerdo? Sin necesidad de restaurar todo, ¿vale? Y la información, ¿dónde va a estar almacenada? Por defecto, estará almacenada en un almacenamiento proporcionado por AvePoint, en este caso, por defecto, Microsoft Azure Blob Storage, pero también con posibilidad que, en este caso, el cliente sea capaz de conectar su propio almacenamiento, bien sea Azure, Blob Storage o Amazon S3 o almacenamiento de IBM de tipo Cloud Storage o cualquier tipo de almacenamiento que utilice las APIs de S3 para poder ser, en este caso, que los backups sean de mi propiedad también, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí hemos hablado de un poco, hemos definido el porqué, ¿no? El por qué estamos aquí, un poco cuáles son los riesgos del uso de Power Platform, que igual, por si acaso, no estamos del todo al tanto. Y la idea es ahora, bueno, pues vamos a hacer una pequeña demo, ¿de acuerdo? De los diferentes escenarios sobre, bueno, pues de pérdida, los típicos escenarios de pérdida de datos en cuanto a Power BI, Power Automate o Power Apps. Comenzando en este caso, por ejemplo, por Power Automate. En este caso, bueno, pues algo muy común. Muchos de los usuarios cuando utilizan diariamente SharePoint, OneDrive, Teams, pues siempre les pica la curiosidad de decir, ¿cómo puedo automatizar esto? ¿Cómo puedo, de alguna manera, integrar lo que se está haciendo en SharePoint, por ejemplo, con Teams, ¿no? Muchas veces se utilizan los webhooks, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, mira, que tengo aquí esta opción dentro de esta biblioteca de SharePoint para poder crear un flow, por ejemplo. Y automáticamente, bueno, pues el usuario, de una manera muy sencilla, puede crear un flow, en este caso, algo muy sencillo, donde se crea una notificación para que envíe notificaciones a los canales de Teams, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa si por algún motivo pues este usuario pues ha estado modificando ese o se convierte en un flow que diferentes usuarios lo van utilizando, lo van reutilizando y son usuarios que van haciendo cambios? Por algún motivo, pues o bien se borra por completo o bien tengo que hacer un rollback a una versión en particular, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo sería ese proceso. Entonces, cambiando un poco, en este caso, a nuestra herramienta, muy importante mencionar, antes de pasar a lo que sería la demo como tal, muy importante mencionar lo que hablábamos de esa facilidad para asegurarnos de que según vaya creciendo la empresa, según bien sean los usuarios, por así decirlo, amateur o más los usuarios profesionales los que van creando esos elementos de Power Platform, cómo la herramienta nos va a permitir automáticamente detectarlos, registrarlos y asignarles un perfil para poder empezar a hacer backup de manera automática. Entonces, para ello la herramienta pues, dispone de lo que se conocen como un servicio de auto-discovery, ¿no? Ese descubrimiento automático de los diferentes objetos. Cuando hablamos de objetos, pues aquí puede ser tanto de objetos de 365, ¿de acuerdo? Como de Power Platform. Entonces, la idea en este caso, para cuando seleccionamos los objetos de Power Platform, sería para poder definir qué objetos quiero escanear, como veis aquí, escanear entornos, conexiones, Power Apps, Power Automate y Power BI, para poder automáticamente realizar un backup. Voy a utilizar uno de los perfiles que ya tengo creados, ¿de acuerdo? Para que podáis ver los diferentes objetos que yo voy escaneando, ¿de acuerdo? En este caso, todos los que vemos aquí. Y, muy importante, el concepto que tenemos en la herramienta de lo que se llaman contenedores, ¿vale? En este caso, yo estoy utilizando un método que se llama método express, que lo que hace es, va a escanear todas mis áreas de trabajo, todas mis apps, todos mis flows, ¿de acuerdo? Y automáticamente me los pone en un contenedor por defecto para automáticamente realizar ese backup. En empresas es muy común que se pueda utilizar un modo más avanzado, es decir, cuando disponemos de cientos o miles de elementos o una empresa global que tenga múltiples departamentos o múltiples regiones, líneas de negocio, pues muchas veces también es común que se quiera realizar, por ejemplo, el backup igual no se necesite realizar el backup de todo. Igual no necesito realizar el backup de todos los entornos. O, por ejemplo, a nivel de Power Automate, pues me gustaría definir reglas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en función de diferentes parámetros, como pueda ser fecha de creación, a qué departamento o qué usuario es el propietario, ¿no? de esos flows, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para esa manera, pues los voy segmentando y de alguna manera también, si decido que no quiero hacer backup, por ejemplo, de las aplicaciones que se creen en el entorno por defecto, pues también es posible. ¿De acuerdo? Entonces, la herramienta pues, me permite definir un poco esas reglas, ¿de acuerdo? Esos criterios para yo poder definir el tipo de contenedores de objetos que voy a registrar, ¿vale? Una vez que yo tenga este discovery creado de forma automática, bueno, pues ya automáticamente se me registran todos los objetos, cada uno en su contenedor. Entonces, si voy aquí a la parte de Power Platform, pues podré ver los diferentes entornos, ¿de acuerdo? Podré ver para Power Apps, pues podré ver las diferentes apps que tengo en mi entorno. Por ahora importante, puesto que es la versión que acaba de salir este domingo, por ahora solamente soportando lo que es la parte de Canvas Apps y lo que serían las bibliotecas, ¿vale? Lo que se conoce como las Component Libraries, ¿vale? Es lo que está soportado por el momento. Si voy a la parte de Power Automate, bueno, pues toda la parte de los flows, ¿vale? Por ahora soportados los Cloud Flows y los Business Process Flows, ¿vale? Y, por otro lado, la parte de Power BI, ¿vale? Donde hará el scan de las diferentes áreas de trabajo, ¿de acuerdo? Para realizar el backup. Entonces, simplemente saber que de forma automática se van a escanear, se van a añadir a estos contenedores. ¿Para qué? Para que ya la propia herramienta de backup, sea capaz de lanzar esos backups de manera incremental hasta 4 backups de manera diaria. Perdón, justo se me ha salido la sesión. Pero de manera automática me va a lanzar 4 backups incrementales
y me va a permitir definir el scope de objetos que hacer backup, es decir, esos contenedores que yo he definido anteriormente, ¿vale? Decidir si quiero hacer backup o no. Entonces, por un lado, veríamos el backup scope, donde hay que imaginar que yo tengo los diferentes contenedores con los diferentes objetos de los que hago backup, ¿vale? ¿Que no quiero hacer backup de los áreas de trabajo del tenant de Francia, por ejemplo, de los usuarios de Francia? Bueno, pues lo desactivo y ya está. Lo mismo, como veis, para Power Automate o Power Apps. Entonces, Power Apps, por ejemplo, pues si voy al scope, veré aquellos contenedores y cada app que vea en cada uno de ellos. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a asumir que ya tenemos hecho el backup diariamente, se me están ejecutando 4 backups diarios y comenzando por el caso de uso, en este caso hemos dicho que, bueno, pues que tenemos lo típico, tenemos un flow, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues en este caso tengo un flow muy sencillo, tengo un flow asociado a una lista, a una biblioteca, ¿de acuerdo? Que tiene diferentes acciones. Como veis, bueno, pues en este caso utiliza conectores muy sencillos, conectores nativos. En este caso utiliza una conexión con, por ejemplo, con un sitio de SharePoint o puede ser con un OneDrive y de igual manera puede realizar una conexión con Teams. De igual manera, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo para que podáis ver, donde en este caso es lo que está haciendo es mover ficheros de OneDrive a SharePoint, en este caso, por ejemplo, de lo que serían las grabaciones, ¿de acuerdo? Las grabaciones que se guardan en la carpeta de recordings de cada OneDrive, cuando se graba, por ejemplo, una sesión de Teams, ¿de acuerdo? Y que automáticamente, cuando un fichero se cree, que me mueva ese fichero a una biblioteca de SharePoint, borre el fichero en OneDrive y envíe una notificación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como veis, diferentes acciones, diferentes conectores. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, bueno, pues ahora, no sé, pues a un usuario ha hecho cambios o directamente borramos esos flows, ¿vale? Como comentábamos, ahora mismo, pues no existe la posibilidad de poder ir hacia atrás en versionado, yo no puedo restaurar desde una papelera de reciclaje, sino que tendría que ir a través de PowerShell el poder saber el ID de ese flow y poder restaurarlo, ¿de acuerdo? O en este caso, bueno, pues el usuario puede hacer una petición, en este caso al departamento de IT, y el departamento de IT, o luego veremos, también se pueden delegar permisos, ¿de acuerdo? No son por lo general al usuario final, pero bueno, se podrían delegar permisos a diferentes usuarios. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si tuviéramos dentro de la empresa un equipo que solamente se encargue de Power Platform, que muchas veces es lo que ocurre, ¿no? Que los departamentos de 365 suelen estar separados en la parte de Power Platform, donde simplemente podría dar acceso a esos servicios, ¿vale? E incluso a qué contenedores. Por ejemplo, si tengo mi equipo de Reino Unido, pues les diré, este usuario solamente podrá restaurar las áreas de trabajo de Power BI de su contenedor, así como los flows de su región en particular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente cuando el usuario se inicie sesión dentro de la plataforma de backup, únicamente podrá restaurar de esos 3 objetos, ¿de acuerdo? Power BI, Power Automate o Power Apps. Es decir, no verán todos los servicios, sino aquellos a los que se dé acceso. En este caso, sería Power Automate. Cuando hacemos una restauración de Power Automate, tenemos 2 opciones. O bien voy a búsqueda avanzada, utilizo el modo de búsqueda, o también si necesito ir a un punto de restauración en particular, voy al modo calendario para ver un poco el backup de ese día. En este caso voy a utilizar el modo de búsqueda, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya me sé, por ejemplo, el nombre de ese flow, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que era por ejemplo, era notificar a un team cuando un fichero se haya añadido, ¿vale? Si no supiéramos el nombre del flow, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo podría ir al modo de calendario, ¿de acuerdo? Y poder ir navegando a modo de explorador por los diferentes tenants, si tuviera más de uno registrado, y por cada uno ver los diferentes flows que yo tenga, ¿de acuerdo? En este caso quiero utilizar el modo de búsqueda. ¿Por qué? Porque en particular quiero recuperar una versión. Entonces, daría aquí una indicación de un rango de tiempo, ¿de acuerdo? Indico el tenant y lo puedo, si fuera necesario, también puedo introducir de qué entorno, pero lo voy a dejar por defecto, ¿de acuerdo? O bueno, que busquen todos. Entonces, en este caso, pues bueno, me ha encontrado ese flow y me va a mostrar los diferentes
puntos de restauración que tengo. Efectivamente se ha hecho un backup hoy, porque igual se han hecho, contiene los cambios que se han realizado hoy, que son los cambios que no me interesan. Con lo cual, yo lo que quiero hacer es la restauración de cuando, en este caso, bueno, es el otro punto que tengo, que cuando se creó en enero, por ejemplo. Pues no pasa nada. En este caso, pues seleccionaría el flow, ¿vale? Y, muy importante, en la versión actual, ¿vale? Tanto Power Apps, Power Automate y Power BI, la opción que existe es la de exportar, ¿de acuerdo? Es decir, no existe un restore, lo que se le llamaría in place, es decir, la misma ubicación, sino que por ahora el proceso es el siguiente. Por un lado, realizo una exportación de ese flow o de esa app que yo tenga en mi backup. Una vez que se exporte, ¿de acuerdo? Se va a crear un blob de manera temporal en un contenedor de Azure, ¿de acuerdo? Que estará disponible durante 7 días y únicamente el usuario que ha realizado esa tarea de exportar será la persona que va a poder descargarse ese fichero, ¿de acuerdo? Ese paquete. El paquete está protegido por contraseña, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en mi caso, un poco por ganar tiempo, pues yo ya he realizado esos pasos, ¿vale? Cuando yo haga clic en exportar, como comentábamos, me va a exportar un fichero zip que contiene va a contener en este caso, va a contener, perdón, este es el fichero zip, ¿de acuerdo? Que contendrá los paquetes en formato zip que yo he exportado, ¿vale? Como veis aquí. Y dentro de cada uno de ellos, pues, ¿qué es lo que voy a tener? Me lo ha exportado en formato ya legible por Power Apps o Power Automate, junto con el fichero JSON, para ya directamente pasarle el fichero zip, el paquete, directamente al usuario y que sea el usuario el que realice esa importación. ¿Por qué es importante, en este caso, realizarlo de esta manera? ¿Por qué un restore, en este caso, lo que se llamaría in place, tiene más limitaciones? Porque, obviamente, bueno, pues aquellos de vosotros que estéis familiarizados, lo más normal cuando yo utilizo creo un flow o una app es que tenga los conectores, ¿no? Que tenga conectores. Sí que es cierto que puede ser que tenga los conectores, por así decirlo, nativos, ¿no? En este caso, como en mi caso, a OneDrive, SharePoint, Teams, etcétera, pero también es muy normal que esos conectores estén igual a un Dataverse o a un sistema externo o incluso conectores premium. ¿Qué pasa? Por norma general, el propietario de ese flow es el que ha creado esas conexiones, ¿de acuerdo? Entonces, la herramienta muchas veces pues, no va a ser capaz de realizar esas conexiones, con lo cual, lo más común es se le pasa ese fichero, ese paquete al usuario, que en este caso sería el propietario, ¿de acuerdo? De la persona responsable de Power Platform. Se le pasa ese paquete, ¿para qué? Para que utilizando el modo import pueda directamente importar el fichero zip que se le ha facilitado y manualmente configure esas conexiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí ya sería el proceso por defecto, ¿de acuerdo? Donde se importa el paquete y me va a ir pidiendo para cada una de las conexiones o si se va a enviar un correo, notificaciones, etcétera, los diferentes credenciales, ¿vale? En este caso, pues bueno, pues utilizaré el mío, ¿de acuerdo? Esto parece que va un pelín lento hoy. Vale. Entonces, una vez simplemente que yo realice la importación de ese flow, pues me aparecerá tal como estaba. Simplemente seguiré el proceso de importación y aparecerá ese flow. ¿Ok? Muy bien. Volveré aquí atrás, ¿de acuerdo? Para seguir un poco con la presentación. No entiendo muy bien por qué se ha quedado aquí más lento. Entonces, uno de los casos... Sí, en este caso no somos nosotros. Hemos visto el proceso de reparación de Power Automate. Hago un caso más común porque también es cierto que vemos que las empresas utilizan mucho más por ahora, sobre todo Power BI, ¿de acuerdo? A la hora de realizar informes bueno, pues se ha creado un área de trabajo, un workspace a nivel empresarial, donde, por ejemplo, caso real de AvePoint,
bueno, pues en AvePoint utilizamos enormemente toda la parte de Power BI, para, por ejemplo, el departamento de ventas, para seguir un poco las diferentes oportunidades que existan, por regiones, por usuario, ¿de acuerdo? Por producto, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces ayuda definitivamente a esa toma de decisiones, ¿no? A qué producto se le va a dar prioridad en el roadmap, ¿de acuerdo? En qué región, por ejemplo, cada producto es más popular que otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante, crítico, el tener esa información protegida. ¿Por qué? Porque igual existen diferentes usuarios que tienen permisos, ¿de acuerdo? Para poder manipular ese informe, se están compartiendo o creando dashboards un poco de manera sin control del todo, no hay establecido un nivel de governance para lo que sea la plataforma, ¿de acuerdo? Y igual es necesario, como comentábamos antes, el poder realizar un restore de una restauración de un informe, de un report, de un área de trabajo, sin necesidad de restaurar el área de trabajo completa, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, de igual manera, ¿cuál sería el proceso? Esto sigue aquí, sigue cargando. Bueno, pues si yo, por ejemplo, voy a mi Power BI, pues aquí vería dentro de mis diferentes áreas de trabajo, ¿vale? Pues tengo aquí aquí tengo, como veis, el de Sales, un poco los que vienen por defecto de Microsoft, ¿no? Tengo el de Sales Analytics, tengo el de 365 de Usage Analytics y cada uno de ellos con sus informes, su dataset, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues estos informes se borran o, de nuevo, se han realizado cambios y necesito restaurar una versión anterior? Bueno, pues en este caso, bueno, pues me va a cargar aquí el dataset que va ligado también, ¿vale? Junto con el dashboard, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, me quedo solamente con el que viene de User Analytics, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, de igual manera, ya hemos visto cómo la herramienta ya había hecho backup de estas áreas de trabajo. Yo puedo verlo rápido y, en este caso, iría al Restore, en este caso, Power BI, y de igual manera, o utilizo el modo de búsqueda, donde o bien restauro a nivel de área de trabajo o bien a nivel de informe, ¿de acuerdo? O, más sencillo, voy a modo calendario, selecciono el backup, el último backup, por ejemplo, o simplemente podría ir de nuevo a ese punto de restauración en particular, filtro por tenants y aquí me muestra el backup que contiene de ese día en particular, donde, como veis, pues tengo el de los seis Analytics para Dynamics 365 y la parte de User Analytics. Yo aquí podría exportar el área de trabajo completa, incluyendo todos los informes, o si me meto en cada uno de ellos, poder ver ya los informes, los reports particulares. En este caso, pues vería el User Analytics, tengo otro que se llama el User Analytics Reports y el otro que se ha creado con un ID. ¿Vale? Vamos a poner que yo quiero restaurar este. Bueno, entonces, el proceso sería idéntico. Seleccionaría el objeto a restaurar, haría clic en Export y por debajo me va a exportar en un paquete que estará encriptado, en un paquete que estará disponible durante 7 días por defecto y solamente disponible al usuario que ha lanzado este export. Toda la información que yo he realizado está auditada, ¿de acuerdo? Todas esas operaciones que realizo de exportar contenido, bien sea de un servicio u otro, todo queda auditado y desde el Job Monitor, puedo ver el estado, ¿de acuerdo? De igual manera, yo ya he realizado la exportación anteriormente, por si acaso, ¿vale? Y bueno, pues en este caso me ha exportado un fichero zip y ¿qué me ha exportado? Bueno, pues claro, como ya vosotros os imaginaréis, me ha exportado el PBX. ¿Vale? En este caso voy a Power BI y ya tengo aquí en este caso, el informe. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para yo ahora ir desde aquí y de igual manera subir el fichero. ¿De acuerdo? Hago el upload de ese informe. ¿De acuerdo? En este caso, pues iría aquí a la carpeta Power BI. Y si fuera necesario hacer algún cambio a mayores, pues ya sería donde yo editaría ese informe manualmente. Pero aquí ya no tendría que restaurar el área de trabajo completa, no me afecta a los otros informes, sino que únicamente importo el necesario. ¿De acuerdo? Entonces, como veis ya, pues mira, ya me está importando toda la parte del informe, los datasets, el dashboard, ¿vale? Etcétera. Vale.
Rápidamente volviendo a la parte de Power Automate, que parece que ya ha respondido, aquí es donde le pasaríamos el fichero zip que contiene el fichero JSON con la información, ¿vale? En este caso hemos dicho que era el de el de notificar, ¿vale? Y puesto que estoy haciendo una importación, pues el usuario, que es el responsable de este flow, tendrá que proporcionar los datos correspondientes a las diferentes conexiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues una vez, como veis aquí, pues me va a preguntar, vale, en este caso, me va a preguntar la conexión la conexión a Teams, la conexión a SharePoint, ¿de acuerdo? Para proporcionar esos datos. Entonces aquí, bueno, me cargará mis credenciales y simplemente una vez que yo le haya facilitado la información, aquí le diría que me cree uno nuevo, ¿de acuerdo? Con un nuevo nombre, si fuera necesario, y ya estaría listo para yo lanzar ese import. ¿Vale? Muy bien. Mientras se va importando el último caso, en este caso de uso, que sería para Power Apps. ¿Vale? Para Power Apps también, muy populares, también por la facilidad de poder de crear esas apps directamente desde Teams, desde SharePoint, desde las bibliotecas. Entonces, lo más común. Aquí, pues tenemos una app que igual está conectada a un origen de datos de Excel o lo que comentábamos antes, para un proceso de aprobación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se ha lanzado, por ejemplo, internamente, cuando se crea un nuevo RFP, pues todo eso lleva por debajo un flow conectado con una app para que realice ese proceso de aprobación, para que por debajo vaya creando una serie de elementos. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a poner un ejemplo en el que el usuario ha borrado la app. ¿Vale? El usuario ha borrado la app, ¿cómo se restaura? Bueno, pues de igual manera, ¿vale? O bien, por ejemplo, tengo aquí la app de mi compañero Patrick, ¿vale? ¿Esta app qué hace? Bueno, pues esta es una app que, vamos a ver, es una app que tiene una conexión, por ejemplo, a un fichero Excel, ¿de acuerdo? Y se trae datos de diferentes orígenes de datos, ¿vale? ¿Vale? Es aquí un seguimiento de problemas, por ejemplo, para loguear los diferentes problemas, ¿ok? A modo de troubleshooting. Ok. Vale, vamos a poner como que, bueno, pues esta app se ha borrado de nuevo. ¿Ok? Aquí no existe ni opciones de papel de reciclaje, tendría que utilizar PowerShell. O bien ir a la herramienta de Cloud Backup y hacer restore, en este caso Power Apps, y aquí podría directamente filtrar por fecha de backup para escoger un punto de restauración en concreto. Podría directamente introducir el nombre, en este caso, pues la app de Patrick, ¿vale? De mi compañero. Podría filtrar por tipo de app, como comentábamos, por ahora soportando apps a nivel de Canvas Apps o Component Library, pero en Roadmap también para soportar Model Driven o Web. O bueno, lo que se llama portal, ¿vale? O simplemente ir a modo de calendario y en el modo de calendario pues ir navegando por esas apps. Por ir navegando por mi tenant en este caso y, por ejemplo, pues ver la app de Patrick, ¿vale? ¿Y qué opción tengo? La de exportar, ¿vale? Entonces el proceso, como imagináis, pues el mismo que hemos descrito antes. Iríamos a la parte de las apps, importaríamos esa app y proporcionaríamos toda la información necesaria para la conexión, ¿vale? En este caso es un ejemplo muy sencillo, como veis, con una conexión a OneDrive, una conexión a SharePoint, una conexión a Teams. Claro, cuando tengamos conexiones, por ejemplo, a un Dataverse, tengamos conexiones a un tipo de conector premium, ¿vale? Pues ya veréis que ahí es cuando realmente pues, se complica más porque son más datos que únicamente el propietario de esa app será capaz de proporcionar, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que por ahora el método sea de exportación, ¿de acuerdo? Sí, generalmente la solución de Cloud Backup global, cuando se encuentra alguna limitación de este tipo, credenciales de usuario, funcionalidades, conexiones, no te permite hacer un in-place. En el caso, por ejemplo, de Change, tenemos un in-place, pero también tenemos la opción de hacer esa exportación, ¿no? Tenemos las dos vías. Que imaginaos que tenemos que hacer un recovery de un buzón del departamento legal o que tenga alguna restricción y que no podamos ver esos datos, ¿no?
pues entonces se hace una exportación encriptada, se le pasa al usuario que sí que tiene credenciales y ahí lo puede mapear a un PST, manipularlo, etcétera. No siempre tenemos esas dos vías, a no ser que Exacto. haya alguna. Sí, gracias, Oscar. Sí, claro, porque efectivamente si yo hago un restore de por ejemplo, de un buzón de un usuario, pues obviamente es el usuario el que ya tiene las credenciales, pero el Power, en este caso, la complejidad que puede llegar a tener una app es bastante elevada. El tipo de conexiones que pueda tener, pues conectores, pues requiere ya una configuración donde efectivamente se nota un poco también esa separación de roles, ¿no? Entre muchas veces el usuario, en este caso, que realmente son administradores, los expertos de Power Apps, perdón, o de Power Platform, versus igual el equipo que igual se encarga de realizar el backup, que muchas veces pues depende del departamento de infraestructuras, ¿no? Muy bien, pues aquí hemos visto simplemente los 3 casos de usos en particular, ¿no? Donde, bueno, pues casos reales, donde se ha podido borrar, se ha podido eliminar, cambiar o modificar diferentes objetos de Power Platform y cómo de manera sencilla se puede realizar esa restauración a través de la herramienta de Cloud Backup, ¿de acuerdo? Por ir un poco ya cerrando la sesión, ¿de acuerdo? Muy importante hablar de diferentes casos de éxitos, tanto obviamente, de casos reales, tanto de Rahona con sus clientes, así como de AvePoint, ¿de acuerdo? Y también un poco esa historia de colaboración, donde, bueno, pues cómo se demuestra, ¿no? Esa experiencia a la hora de proporcionar servicios, esa experiencia de las diferentes tecnologías, ¿de acuerdo? Sí, el caso de IPF es nuestro mayor caso de éxito en migración de flujos en Latinoamérica. IPF tenía implementada plataforma en Nintex y en este caso nuestro equipo no solo migró la plataforma de Nintex hacia Power Automate, hacia Power Platform, sino que optimizó todos los procesos corporativos que tenía. Se mejoraron en eficiencia y se mejoraron en tiempos de ejecución. Obviamente, este tipo de proyectos también conlleva a pues, hablar de centros de excelencia de Power Platform para que los departamentos de IT puedan estar auditando pues, el uso de los reports de los diferentes flujos de aprobación, aplicaciones que tienen registradas, inventariadas, el uso que se le da a cada una de las aplicaciones, ¿no? Tiene ese centro de excelencia por detrás y aquí, pues la importancia, ¿no?, que se ve de tener procesos corporativos que son parte esencial del negocio ante un desastre, ¿no? Imaginemos un ransomware, cosa que no debería de pasar, y menos en un entorno cloud, pero que puede pasar. Entonces, la importancia de tener ese respaldo. Por tu experiencia, Oscar, cuando trabajáis con clientes que, por ejemplo, utilizan Power Platform, ¿soléis trabajar con el departamento especialista de Power Platform? ¿Sois el departamento de 365? Es depende. Generalmente, dentro del área de IT hay diferentes secciones. Ahora mismo, la sección que se está encargando de 365 no está encargándose de Power Platform. O sea, podemos hablar de centros de excelencia diferentes, ¿no? Nosotros a nuestros clientes estamos proporcionando servicios de consultoría dedicados a centros de excelencia globales, donde sí que globalizamos todas las soluciones de Microsoft 365, pero cada uno de ellos requiere su centro de excelencia, ¿no? En este caso, Power Platform tiene incluso una solución de Microsoft para configurar ese centro de excelencia y poder estar reportando todos los datos que tenemos dentro de la Power Platform. Exacto. Pero Exacto. Lo bueno, yo siempre pongo una frase que esto del cloud nos ha traído, ¿no? Es que no le puedes poner puertas al campo. O sea, tienes una plataforma que los usuarios pueden llegar a usar, no les puedes limitar o no deberías poderlos limitar siempre y cuando no pierdas el control, ¿no? La gobernanza de estas plataformas es súper importante. Entonces, una vez tienes definido el modelo de gobierno y tienes definida la estrategia, ya puedes empezar a poner a disposición de los empleados todas estas tecnologías. Si lo haces previo, al final es un poco lo que pasó con pandemia con Teams, ¿no? Necesitamos poner una plataforma de colaboración y ahora las empresas han tenido un problemón en saber dónde estaba la información corporativa, con quién estaba compartida, ¿no? Porque las prisas no son buenas y siempre hay que tener un modelo de gobierno por detrás y para Power Platform es esencial tenerlo. Exacto, efectivamente. Sí, el mismo concepto que teníamos, efectivamente, que decías de Teams, ¿no? De repente vamos a ver la administración de Teams y de repente aparecen ahí cientos de Teams que creo que había por ahí un dato curioso, ¿no? Que
cuando inicialmente, pues bueno, las empresas efectivamente comienzan a utilizar este centro de excelencia, ¿no? De Power Platform para tener un poco visibilidad, ¿no? Un poco de auditoría, ¿no? Para ver de inventario de qué hay. Y había un número muy elevado, un porcentaje muy elevado, no sé si era un 50 o un 60%, donde de los diferentes objetos, de apps o de flows, que tenían el nombre test dentro de la descripción, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Correcto. pues eso, los usuarios tienen acceso, ¿no? Igual que la facilidad de crear un team, la facilidad de igual un usuario normal con acceso a un entorno por defecto, de poder crear una app, ¿de acuerdo? Pues representa un poco también un reto, ¿no? Como se suele decir para los administradores. Los administradores de la plataforma de Power Platform tienen muchísimo trabajo a la hora de definir ese modelo de gobierno, porque Sí. bueno, es lo mismo que pasaba con Teams, o sea, tenemos teams de pruebas, teams de proyectos. En mi caso personal, en mi caso particular, sabéis que en Casa de Herrero Cuchillo de Palo somos una consultora que nos dedicamos a hacer desarrollo de software, con lo cual damos manga ancha a todos los consultores a hacer y deshacer. Y tenemos la solución de Cloud Backup implementada en Raona, y cuál fue mi sorpresa con el número de aplicaciones y el número de automatizaciones que teníamos dentro de la compañía. Ya no los nombres, porque no entré, ¿vale? Simplemente con el número, porque no te haces a la idea de cómo el día a día puede hacer crecer tu plataforma de Power Platform, obviamente si te dedicas a ello, ¿no? En nuestro caso, pues estamos automatizando procesos y tenemos que hacer mucho test, modos de laboratorio. Y eso nos llevó también a implementar ese modelo de gobierno, ¿no? Landing zones para entornos de desarrollo, con conectividades aisladas, ¿vale? Para hacer pruebas como tienen que hacerse, ¿no? Y Sí. hay trabajo en la Power Platform. Ajá. Muy bien, hombre. Pues voy a aprovechar también algo que has comentado antes, porque has mencionado también la parte del ransomware, ¿no? Y eso es algo que un poco también explica este caso de uso en particular que he decidido presentar, centrado en un poco la protección de esos datos, ¿no? El asegurarse esa continuidad del negocio. No únicamente para Power Platform, obviamente, puesto que ya sabemos que muchos de esos procesos se convierten en críticos para el negocio, sino también como tal de todo lo que sería la plataforma de 365, ¿de acuerdo? Es decir, cómo protegernos frente a diferentes escenarios, como hemos comentado antes, de borrado accidental, así como también, bueno, pues también muy común hoy en día, esos ataques de ransomware, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un cliente que durante años lleva utilizando nuestra solución de Cloud Backup para 365, ¿de acuerdo? Y que ya la solución de Cloud Backup incluye desde hace ya más de un año integrado la protección contra ransomware, tanto para OneDrive, SharePoint, Teams, grupos, etcétera. Y en este caso, bueno, pues el usuario pudo realizar protegerse frente, una vez que se había detectado, la herramienta no previene el ataque, ¿de acuerdo? Sino que es capaz de detectarlo una vez que se ha ocurrido para podernos dar esos puntos de restauración para inmediatamente, una vez que se ha solucionado el problema de ataque de ransomware, poder restaurar todos esos datos de manera, en este caso, bueno, pues unos tiempos de recovery, RPOs, de hasta 6 horas, ¿no? Como máximo. Con lo cual, pues sería la cantidad de datos que estaríamos, por así decirlo, como mucho que se podrían perder. ¿Bueno? Entonces, bueno, en este caso una empresa de construcción, disponemos en total de 17.000, 18.000 clientes con millones de usuarios, con más de 9 millones de usuarios en 365, que estamos, bueno, pues no solamente protegiendo, sino también utilizando otras herramientas como migraciones, etcétera.